Hay un momento específico que casi nadie admite en voz alta. Es un domingo por la tarde, cuando la semana que viene ya se asoma en el horizonte y tú estás sentado con el teléfono en la mano, mirando una pantalla que te muestra números. No son los números de otra persona. Son los tuyos. Y algo dentro de ti se contrae, algo que no es exactamente vergüenza, pero se le parece mucho. No es que no hayas trabajado. Has trabajado. Has hecho cosas. Has tenido intenciones, planes, promesas que te hiciste a ti mismo en momentos donde creíste que esta vez sí iba a ser diferente. Y sin embargo, ahí están los números. Quietos. Casi burlándose. No con crueldad, sino con esa honestidad brutal que solo tienen las cosas que no tienen cara. El dinero no miente. No te consuela. No te da excusas. Simplemente refleja, con una precisión incómoda, el resultado acumulado de cada decisión que tomaste o que evitaste tomar. Y lo que vamos a explorar hoy no es cómo ganar más. Es algo mucho más difícil. Es porque algunas personas, sin importar cuánto ganen, siguen sintiéndose pobres por dentro. Y por qué otras, con mucho menos de lo que creen necesitar, construyen algo que el dinero solo no puede explicar. Introducción. El dinero es, en su forma más desnuda, un sistema de intercambio. Pero en la mente de casi todo el mundo dejó de ser eso hace mucho tiempo. Se convirtió en otra cosa, en una medida de valor personal, en un termómetro de mérito, en la prueba silenciosa de si merecemos o no ocupar cierto espacio en el mundo. Y ese desplazamiento, ese momento en que el dinero dejó de ser una herramienta y se volvió un juicio, es exactamente donde empieza el problema. Hay personas que ganan bien y aún así viven con la sensación permanente de que algo falta, de que el suelo puede ceder en cualquier momento, de que lo que tienen podría desaparecer si alguien se da cuenta de que no merecen tenerlo. Y hay personas que tienen poco, que luchan cada mes, pero que se mueven por la vida con una especie de solidez interior que no depende del saldo bancario. La diferencia entre esas dos personas no está en los números. Está en algo que ocurre mucho más adentro. Este guión no es sobre técnicas. No hay pasos. No hay fórmulas. Lo que hay aquí es una exploración del territorio psicológico que rodea al dinero, el miedo que disfrazamos de prudencia, la identidad que protegemos negándonos la prosperidad, la relación extraña que tenemos con el merecimiento y con lo que creemos que nos está permitido construir. Porque la verdad es que muchos de nosotros no tenemos un problema con el dinero. Tenemos un problema con nosotros mismos, y el dinero simplemente lo hace visible. 1. El dinero como espejo que nadie quiere mirar de frente. Existe un tipo de persona que trabaja sin parar, que nunca descansa realmente, que llena cada hora disponible con actividad, y que aún así, cuando se sienta a revisar sus finanzas, descubre que los números no reflejan todo ese esfuerzo. Y la pregunta obvia sería, ¿por qué? Pero la pregunta más honesta es otra. ¿Qué pasaría si ese trabajo constante no fuera la causa del éxito económico, sino una forma de evitar pensar en por qué el éxito económico no llega? Hay un hombre de 40 años que lleva 15 trabajando en proyectos propios. Nunca termina ninguno. Empieza con energía, avanza, llega a un punto en que las cosas empiezan a tomar forma real, y entonces aparece algo, una duda, una distracción, una razón perfectamente razonable para pausar. Y el proyecto se enfría. Y después viene otro. Y el ciclo se repite. Desde afuera parece falta de constancia. Desde adentro, si uno se detiene a mirar con honestidad, es algo más específico, es el miedo a que el proyecto termine, funcione, y entonces ya no haya excusa. Si no lo terminas, nunca sabrás si era suficientemente bueno. Y no saber es más seguro que descubrir que no lo eras. El dinero, en ese sentido, actúa como un espejo que amplifica lo que ya existe. No crea los miedos. Los hace visibles. Una persona con miedo a ser vista que gana más dinero no se relaja, se esconde más. Una persona con culpa por tener más que sus padres que empieza a prosperar no celebra, sabotea. El dinero no cambia la conversación que tienes contigo mismo.
La muestra con más claridad. 2. El permiso silencioso que nadie te va a dar. Hay algo que no se enseña en ningún lugar y que, sin embargo, determina más que cualquier habilidad técnica cuánto dinero va a acumular una persona a lo largo de su vida. Se llama permiso interno. Y es exactamente lo que suena, la autorización que te das a ti mismo para prosperar, para cobrar lo que vale tu trabajo, para pedir más, para ocupar más espacio económico en el mundo sin sentirte culpable por ello. Una mujer que creció en una familia donde el dinero siempre fue escaso no solo aprendió a administrar poco. Aprendió algo más profundo y más difícil de desaprender. Aprendió que pedir más es peligroso, que tener más que los tuyos es una traición, que la comodidad económica es para otra clase de personas, no para ella. Nadie le dijo eso explícitamente. No hubo una lección. Hubo una atmósfera. Y las atmósferas se graban más hondo que las palabras. Cuando esa mujer, años después, tiene la oportunidad de cobrar más por su trabajo, de negociar un precio más alto, de invertir en algo que podría multiplicar sus ingresos, algo dentro de ella frena. Y ese freno no tiene forma de miedo reconocible. Tiene forma de duda razonable, quizás no es el momento, quizás el cliente no puede, quizás es demasiado arriesgado. Pero debajo de cada una de esas razones hay una pregunta que nunca se formula en voz alta, ¿me está permitido esto? El permiso interno no lo otorga nadie más. No viene del éxito, porque el éxito sin permiso simplemente se regresa. No viene de la confianza, porque la confianza sin permiso es performance. Viene de una decisión que se toma en silencio, en algún momento que no tiene fecha ni testigos, de que mereces lo que construyes. Y esa decisión es, quizás, la más difícil que existe en el territorio del dinero. 3. La identidad que protegemos siendo pobres. Nadie va a admitir esto en voz alta. Pero hay personas que inconscientemente necesitan la escasez para mantener una versión de sí mismas que les resulta familiar, incluso cómoda. No porque disfruten sufrir, sino porque cambiar esa condición implicaría dejar de ser quien han sido durante años. Y dejar de ser quien has sido es uno de los procesos más aterradores que existe, incluso cuando lo que dejarías de ser te está haciendo daño. Piensa en alguien que lleva años identificándose como la persona que lucha, que se esfuerza, que sobrevive con lo justo. Esa identidad tiene algo, tiene dignidad, tiene narrativa, tiene comunidad. Hay personas que te respetan por ella. Hay conversaciones que la sostienen. Hay un rol social que te define y que, aunque sea incómodo, es conocido. Ahora imagina que esa persona empieza a prosperar de verdad. ¿Quién es ahora? ¿Qué dice en las reuniones familiares? ¿Cómo se relaciona con los amigos que siguen luchando? ¿Sigue perteneciendo al mismo grupo? El dinero no solo cambia el saldo. Cambia las relaciones. Cambia cómo te ven. Cambia cómo te ves tú. Y para algunas personas, ese cambio es tan amenazante que prefieren, de forma completamente inconsciente, mantenerse donde están. No porque no quieran más, sino porque querer más significa convertirse en alguien que todavía no saben si pueden ser. Este es uno de los mecanismos más silenciosos y más dañinos en la psicología del dinero. Porque no aparece como sabotaje. Aparece como prudencia, como modestia, como no ser codicioso, como ser realista. Pero en el fondo es una lealtad mal entendida, lealtad a una versión de ti mismo que ya cumplió su función y que ya no necesitas proteger. 4. Lo que gastas cuando nadie mira dice más que tus ingresos. Hay una pregunta que casi nadie se hace con honestidad. ¿En qué gasto cuando estoy solo, cuando nadie me observa, cuando no tengo que justificarme ante nadie? Porque los gastos públicos, los que hacemos frente a otros, tienen una lógica social. Queremos proyectar cierta imagen, cierta posición, cierto nivel. Pero los gastos privados, los que hacemos a las 2 de la mañana en un sitio web que nadie va a ver, los que justificamos con razones que sonamos a nosotros mismos y que no convencerían a nadie más, esos gastos son el retrato más fiel de nuestra relación real con el dinero. Un hombre que dice que no puede ahorrar, que el dinero no le alcanza, que la vida está muy cara,
pero que cada semana destina una cantidad significativa a cosas que no recuerda haber comprado un mes después, ese hombre no tiene un problema de ingresos. Tiene un problema de conciencia. No conciencia moral. Conciencia de presencia, saber lo que está haciendo mientras lo hace y preguntarse si ese gasto le acerca o le aleja de lo que dice que quiere. El gasto impulsivo, la mayoría de las veces, no es sobre el objeto que se compra. Es sobre lo que se siente en el momento de comprarlo. Es la descarga de una tensión que no tiene otro canal. Es la recompensa rápida que aplaca la incomodidad de algo que no está resuelto. Y mientras ese algo no esté resuelto, el dinero seguirá fluyendo hacia donde fluye la energía emocional no procesada, hacia afuera, hacia lo inmediato, hacia lo que calma sin construir. 5. El tiempo que ya no puedes recuperar y la decisión que aún puedes tomar. Existe una verdad sobre el dinero que se vuelve más pesada con cada año que pasa y que la mayoría de las personas descubre demasiado tarde. El recurso más escaso no es el dinero. Es el tiempo en el que el dinero puede trabajar. Y esa diferencia entre entenderlo a los 25 o entenderlo a los 45 no es una diferencia de años. Es una diferencia de posibilidades. Hay una mujer de 50 años que mira atrás y puede señalar exactamente el momento en que pudo haber tomado una decisión diferente. Fue un martes sin importancia, hace 20 años. Había una oportunidad pequeña, modesta, que no requería valentía extraordinaria. Solo requería acción. Y ella lo pensó. Y lo dejó para después. Y después llegó, y ya había pasado. Y no lo recuerda como una catástrofe. Lo recuerda como un martes. Eso es lo más cruel de las oportunidades perdidas, que casi nunca suenan como oportunidades cuando están frente a ti. Pero aquí está la parte que importa, ese análisis no sirve para castigarse. Sirve para entender algo sobre el presente. Porque hoy también es un martes sin importancia. Hoy también hay algo pequeño que podrías hacer, una decisión modesta que no requiere valentía extraordinaria, que requiere solo que te muevas. Y dentro de 20 años, ese martes también tendrá un peso. La pregunta es qué peso quieres que tenga. 6. La prosperidad como acto de honestidad, no de ambición. Hay una narrativa que circula de forma invisible en muchos entornos, que querer más dinero es una forma de codicia, de superficialidad, de priorizar lo material sobre lo que importa de verdad. Y esa narrativa, aunque suena noble, es en muchos casos una racionalización muy sofisticada del miedo. Porque es mucho más fácil decir que el dinero no importa que admitir que tienes miedo de ir por él y no conseguirlo. Querer construir estabilidad económica no es lo mismo que idolatrar el dinero. Querer pagar las deudas de tus padres, querer que tus hijos tengan opciones que tú no tuviste, querer tener el tiempo y la libertad de hacer el trabajo que te parece significativo sin estar permanentemente al borde. Eso no es ambición vacía. Eso es responsabilidad. Eso es cuidado. Y negarle el nombre correcto a esa motivación, envolverla en vergüenza o en modestia fingida, no te hace mejor persona. Te paraliza. La prosperidad, cuando viene de un lugar honesto, no es una traición a los valores. Es una expresión de ellos. Una persona que construye riqueza porque quiere libertad, porque quiere seguridad para los suyos, porque quiere dejar de sobrevivir y empezar a elegir, esa persona no ha vendido su alma. Ha decidido, finalmente, que merece las condiciones para expresarla. Reflexión central. Quiero pausar aquí un momento. Quiero salir del análisis por un instante y hablar de algo más silencioso. Hay una conversación que muchas personas tienen consigo mismas en los momentos más quietos de la noche, cuando el ruido del día ya no puede distraerlos. Es una conversación sobre si lo que están viviendo es lo que esperaban. Sobre si el esfuerzo que hacen cada día está yendo hacia algún lugar real o simplemente los mantiene en movimiento para no tener que detenerse y ver. Y en esa conversación, el dinero aparece. Pero no como protagonista. Aparece como síntoma. Como la señal visible de algo que ocurre más adentro. Nadie que conozco quería ser rico de pequeño porque le gustara el dinero en sí. Quería la libertad que el dinero representa. Quería no depender.
Quería poder decir que no. Quería poder elegir. Y en algún punto del camino, esa visión se redujo. Se volvió más pequeña, más manejable, más segura. Y llamamos a eso madurez. Llamamos a eso ser realista. Pero a veces lo que llamamos realismo es solo el nombre elegante que le ponemos a la resignación. No estoy diciendo que todos merecemos ser millonarios. Estoy diciendo algo más simple y más difícil al mismo tiempo, que muchas personas viven con mucho menos de lo que podrían construir, no porque el mundo no les haya dado oportunidades, sino porque en algún momento dejaron de creer que esas oportunidades eran para ellas. Y ese momento, ese giro silencioso en la narrativa interna, es el verdadero momento en que se decide el rumbo económico de una vida. ¿Cuándo fue ese momento para ti? ¿Recuerdas la primera vez que decidiste, sin palabras, que cierto nivel de vida no era para ti? ¿Que cierto tipo de trabajo era para otra clase de personas? ¿Que pedir más era arriesgado o arrogante o simplemente demasiado? Esa decisión, aunque no la tomaste conscientemente, sigue operando. Sigue filtrando lo que ves como posible y lo que descartas antes de intentarlo. Tramo final. Volvamos a algo que dijimos al principio. El dinero no crea los miedos. Los amplifica. Lo que eso significa, llevado a sus últimas consecuencias, es que ninguna cantidad de dinero va a resolver lo que el dinero no causó. Puedes ganar más. Puedes aprender a invertir. Puedes seguir cada consejo que existe sobre finanzas personales. Y si la conversación interna no cambia, si el permiso no se otorga, si la identidad no se actualiza, todo ese dinero extra va a encontrar la forma de regresar a cero. No porque seas irresponsable, sino porque inconscientemente estás siendo consistente con quien crees que eres. Esto es lo que los libros de finanzas no te dicen. La estrategia más sofisticada del mundo no funciona si quien la ejecuta no se cree capaz de sostener los resultados. La disciplina financiera no es solo un hábito. Es una declaración de identidad. Cada vez que decides ahorrar en vez de gastar impulsivamente, no estás solo guardando dinero. Estás diciéndote a ti mismo que tu futuro importa más que tu comodidad inmediata. Cada vez que negocias un mejor precio por tu trabajo, no estás siendo codicioso. Estás siendo honesto sobre lo que vale tu tiempo. Cada vez que inviertes en algo que tardará en dar resultados, estás apostando por una versión de ti que todavía no existe pero que estás construyendo. Y eso, repetido en el tiempo, cambia algo que va mucho más allá del saldo bancario. Cambia la imagen que tienes de ti mismo. Cambia lo que te parece posible. Cambia las decisiones que tomas sin pensar, las que no parecen grandes pero que acumuladas construyen o destruyen una vida económica entera. El hombre que empieza un proyecto y lo abandona justo cuando empieza a funcionar necesita preguntarse no cómo ser más constante, sino por qué le aterra el éxito. La mujer que no puede cobrar lo que vale su trabajo no necesita una técnica de negociación. Necesita entender de dónde viene la creencia de que pedir menos la hace más valiosa. El joven que gasta cada peso que gana antes de que llegue el siguiente no necesita un presupuesto. Necesita descubrir que está intentando callar con ese gasto. Estos no son problemas financieros. Son problemas humanos que se expresan a través de las finanzas. Y la única forma de resolverlos no es desde afuera hacia adentro. Es al revés. Ciérrese. Hay un domingo por la tarde que aún no ha llegado. Estás ahí, con el teléfono en la mano, mirando una pantalla que te muestra números. Y esta vez, algo es diferente. No, los números, todavía. Sino la manera en que los miras. Sin esa contracción en el pecho, sin esa mezcla de vergüenza y resignación. Con algo más parecido a la claridad. No porque todo esté resuelto, sino porque finalmente entiendes lo que estás mirando. No estás mirando un juicio. Estás mirando el resultado acumulado de decisiones que, en su mayoría, todavía puedes tomar de forma diferente. El pasado ya tiene su forma. Pero el domingo que viene aún no existe. Y lo que hagas entre este momento y ese domingo importa más de lo que crees. El dinero no te dirá quién eres.
pero sí va a mostrarte, con una fidelidad que a veces duele, quien has decidido ser hasta ahora. La pregunta no es si mereces más. La pregunta es si estás dispuesto a ser la persona que construye lo que merece.